Muy buen día, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Al fin llegamos al final de este libro, Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver en el capítulo 28 que cierra básicamente con el triunfo de la vida de Pablo. Lo más importante en la vida de Pablo es lo que cierra este capítulo 28 de Hechos. Este libro cierra con eso. Y vamos a ver a través de estos versículos de este último capítulo precisamente cuál era ese triunfo, qué es lo que el Señor quiere de cada uno de los creyentes, no solamente de Pablo. Veíamos ahí en los primeros versos que Dios hacía señales extraordinarias en la vida de Pablo, situaciones que no eran tan comunes y Dios los usó, pero el triunfo de Pablo no estaba en esas señales extraordinarias. El triunfo de la vida de Pablo y el propósito de Pablo no era hacer o ser instrumento de Dios para esas señales extraordinarias. También vemos sanidades y esas sanidades por medio de la vida de Pablo eran también obra del Señor, del Espíritu Santo a través de él, pero tampoco las sanidades eran ese triunfo, ese éxito de lo que es el propósito y la vida de Pablo. Cuando se agarran un barco ya después de salir de Malta, llegaron a este barco que tenía estos ídolos, estos dioses romanos, ¿no? Y esto nos recuerda un poquito acerca de no solamente la idolatría y la religiosidad de la gente, sino nos remonta un poquito también a la religiosidad de Pablo. Pablo fue un hombre muy religioso, pero él se dio cuenta que su religiosidad, el seguir una religión, no era el propósito para su vida, no era el triunfo de su vida. Los versos 12 al 16 vemos cómo Pablo era fortalecido por la comunión con los hermanos. Y qué padre tener esa comunión, qué padre tener esa cercanía con los hermanos, tener cercanía con la iglesia de Dios, pero tampoco ahí encontramos el triunfo, el éxito de la vida de Pablo. Tampoco estaba en la cantidad de gente que creía a su mensaje. Había mucha gente que empezó a seguirlo y a escuchar el mensaje de Dios para sus vidas a través de Pablo, pero tampoco en eso, en la cantidad de gente, es que estaba el éxito o el triunfo de la vida de Pablo. Tampoco estaba en comodidades o riquezas, lo vemos en situaciones a través de todo Hechos, en situaciones buenas como era antes, en situaciones difíciles, en situaciones de trabajo, en bendición, etcétera. Pero tampoco estaba el éxito de la vida de Pablo, de la vida del creyente, no está en las riquezas o en las comodidades. ¿En qué radica? Radica en lo que cierra este capítulo 28 y en lo que cierra este libro, en la libertad de predicar el reino de Dios y enseñar acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahí está el triunfo, el éxito de toda vida del creyente, está en predicar la palabra de Dios libremente, enseñar acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahí es donde cierra este libro y ahí es donde nosotros también encontramos el éxito de la vida, el triunfo de la vida está en eso. Estamos a punto de comenzar un nuevo libro. Quédate con nosotros, está al pendiente. Dios te bendiga, síguenos platicando. Bye bye.